Saludos, saludos a todos mis amigos de Conversando con Ruth Serrano. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en esta transmisión del día de hoy, en donde vamos a tratar un tema muy importante, un tema bastante, vamos a decir así, un poquito complicado, un tema del que no todo el mundo quiere hablar por varias razones, pero aquí tenemos un grupo de dominicanos y dominicanas que sí hablan de todos los temas que son importantes para nuestro país. Y pues tenemos un panel bastante importante y con ellos vamos a conversar sobre la temática haitiana en nuestro país, los varios temas que conciernen a los dos países. Y pues para eso tenemos a estos expertos. Yo voy a comenzar presentando el currículum de cada uno de ellos. Claro, se necesitan horas para leerlo, pero yo voy a tratar de ir lo más rápido posible, ya que ustedes los conocen. Tenemos aquí en el día de hoy a la licenciada Rebeca Ortiz. Rebeca Ortiz fue clave en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer para los asuntos haitianos. Ella también manejó la crisis en el mismo gobierno del doctor Balaguer, la crisis haitiana, y también trabajó como enlace entre el gobierno de facto con los militares y el gobierno dominicano. Tenemos al doctor Santo Hilario Sedano. Santo Hilario Sedano estudió en el Colegio Francisco Domínguez Charro, él es capitaleño, en la ciudad de Santo Domingo y es abogado desde el 1995. Egresado de la UTESA de Santiago, tiene una licenciatura en educación con mención en lenguas modernas en la misma casa de estudios de la UTESA. Allí también hizo una maestría en Derecho Administrativo y Laboral, y también tiene una maestría en Ciencias de la Educación. Tiene diplomados realizados en diferentes gremios de abogados, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Constitucional, Administrativo Procesal, Derecho Civil y Procesal Civil, como también Derecho Inmobiliario y Procesal Inmobiliario. El doctor Santo Hilario Sedano también es diplomado en la solución de conflictos, auspiciado por la INTEC y la Universidad de Cambridge. Tiene la gestión de manejos de los jóvenes en conflicto con las leyes, y también se ocupa de nuestra comunidad, es también un trabajador comunitario. Ha realizado labores en beneficio de los jóvenes y de los más vulnerables, y es un activista sindical, y claramente entre otros. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por darme la oportunidad de estar nueva vez en tu programa, Conversando con Ruth, y hacerme parte de ese staff de peso pesado, como mi compañero de estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Santo Domingo, Iván Gastón, y los demás miembros que nos acompañan aquí para debatir el tema propuesto por ti y por tu programa. Gracias, gracias. Tenemos al licenciado Inocencio García Javier. Él es sociólogo. El doctor Javier tiene una maestría en alta dirección pública por el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset de España y el global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ex viceministro de Cooperación Internacional en el Ministerio de Economía. Ex director general de Cooperación Bilateral, representante de la República Dominicana ante el Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, ex responsable país en cooperación internacional
para la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Representante encargado de la División de Relación con Haití, eso fue en el 2004-2007. Fue secretario de primera clase en la Embajada de la República Dominicana en Haití. También es un expositor y ha tenido varios seminarios, contribución del sector privado de desarrollo a través de cooperación internacional, invitado en representación de la República Dominicana por la Secretaría General Iberoamericana al panel 10 años de la cooperación iberoamericana y puesta en circulación del libro de conmemoración. Quinta conferencia regional, seminario de la cooperación triangular en América Latina y el Caribe, el rol de la cooperación triangular en la implementación de la Agenda 2020, potenciales y desafíos. Expositor en el panel sobre la Alianza Global para Cooperación Eficaz al Desarrollo. También sobre el 8º Informe Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, seminario sobre diplomacia moderna, una diplomacia proactiva para el desarrollo sostenible, foro de cooperación Panamá Coopera, puente de cooperación para el desarrollo, la cooperación Sur-Sur, una nueva diplomacia para la solidaridad y el desarrollo sostenible en Iberoamérica. También ha trabajado en los asuntos bilaterales y respectivamente con respecto a Haití, en la Comisión Intérimaire pour la Reconstrucción de Haití, reunión del Consejo, en la Conferencia Europea para la Reconstrucción y Estabilización de Haití, entre otros. Doctor, ¿cómo está, licenciado? Sí, muy contento de que me hayas invitado a este conversatorio contigo y con los demás colegas. Así que un honor. El doctor Iván Gatón Rosa, licenciado en Derecho con título y maestría de los estudios diplomáticos summa cum laude, un diplomado de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales, Asuntos Asiáticos de la Universidad de Tantan, Taiwán. Tiene una amplia experiencia en el comercio internacional a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, que hoy es el CIRD. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares de la en la República Popular de China, Taiwán, Argentina, Chile, Países Bajos, Holanda, Bélgica, Alemania, Japón y España y otros países sobre el comercio internacional, exportaciones y promociones. De igual forma, el doctor Iván Gatón participó en el programa de liderazgo para la gestión pública impartido en la Escuela de Negocios Barna Business School. Actualmente el doctor Gatón es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la competencia pro competencia. Asimismo, también él se ha desempeñado como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana. El doctor Gatón también en el área académica actualmente forma parte del claustro del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISTE, de Madrid, en el máster en Derecho Internacional, Diplomático y Consular, con mención en Comercio Exterior. Jurista internacional, funge como conferencista en la Universidad de Nebrija y es el coordinador de la cátedra Juan Bosch del Ministerio de Educación Superior y Ciencia en Tecnología MESIT.
por la Universidad de Nebrija, también imparte clases en el Colegio de Abogados de Madrid, en el curso Contratación Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Bueno, el doctor Iván Gatón tiene aquí títulos de más. Voy a mencionar unos cuantos más porque son bastantes. Él también imparte clases en el Colegio de Abogados de Madrid, en el curso Contratación Internacional, Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. De igual forma, en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAE, en el Instituto Global de Altos Estudios y Ciencias Sociales y Global, y en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamaima. Actualmente, el doctor Gatón es el coordinador general y académico de los cursos y diplomados en geopolítica y relaciones internacionales y diplomacia y asuntos consulares que se imparten en la ciudad de New York y New Jersey, del módulo de geopolítica del diplomado en gestión y administración de recursos para la defensa, que imparte en la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, EGDC. Como conferencista ha sido invitado por la Universidad La Plata, de La Plata, Argentina, la Universidad de Guadalajara, México, Fundación Aristide en Haití, Universidad de Tancán en Taiwán, Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal, Foreign Trade Vocational College en Qingdao, provincia de Shandong, China, en la Universidad Americana UAM, Universidad Católica Redemptoris, Mater Ambas en Nicaragua, en la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad de Nebrija en Madrid. Estamos muy agradecidos de la presencia del doctor Iván Gatón. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir con don Inocencio, con doña Rebeca Ortiz y con el doctor Sedano. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para desglosar un poquito sobre esta temática haitiana que tenemos. Bueno, son varios temas que tenemos en la República Dominicana con respecto a nuestros vecinos de la isla de Haití, y generalmente en nuestro país, cuando se toca entre dominicanos el tema de Haití, un poco se pierde el sentido común entre, bueno, unos vuelven el rostro hacia el lado, otros prefieren ignorar la historia por conveniencia o por lo que sea. Según revela un nuevo estudio efectuado por la organización no gubernamental Dominican Center for Social Justice en el 2017, los dominicanos y dominicanas que viven en diversos países del mundo y sus descendientes alcanzó aproximadamente los 2.503.851 dominicanos. Y yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos haitianos tenemos nosotros actualmente en la República Dominicana? Los últimos censos que se han hecho sobre la expansión demográfica en la República Dominicana, el último censo arrojó de dominicanos 10.300.000 y tanto. Un censo que ya tiene alrededor casi de 10 años. Pero entre extranjeros, principalmente de nacionales haitianos, se arrojó un estimado de que habían entre legales e ilegales alrededor de casi 2 millones de haitianos en la República Dominicana, lo cual desencadenó en estos últimos tiempos una decisión que dio el Tribunal Constitucional, una decisión, la 168,
donde establecía que grupos de extranjeros que no tenían un documento base para poder adquirir la ciudadanía o la residencia en la República Dominicana, no podían expedirse de ningún tipo de documento. Esto dio contraste a que para tratar de apalear esa situación migratoria y también de una geopolítica que se va en un marco de intereses de otras naciones para que la República Dominicana asuma ciertas responsabilidades que aún el Estado haitiano no ha podido resolver desde su fundación en el año 1804. Entonces, se da contraste con la ley 169-14, que traza unos marcos para poder apalear la situación de ilegalidad que aún tienen muchos ciudadanos haitianos y otros que no tienen ningún tipo de base de documento, y ha generado algún tipo de problemática porque cada día más aumenta la inmigración y la población haitiana en la República Dominicana. Se dice, especulando, que ya estamos casi en los 4 millones de nacionales haitianos, entre legales e ilegales, y aquellos que no tienen realmente cómo demostrar que tienen un tipo de documento base como un acta de nacimiento para poder optar por los requisitos para hacer una residencia, sea temporal o permanente. Muy bien, vamos a parar ahí. Entonces, usted me está diciendo, doctor Sedano, que en la República Dominicana hay aproximadamente un poquito más de 4 millones de ciudadanos haitianos, entre legales e ilegales. Mientras que, bueno, vamos a decir que si el censo del 2017 arrollaba unos 2.504.000 dominicanos por el mundo, entonces quiere decir que los dominicanos que están fuera de República Dominicana en su totalidad y sus descendientes son igual a la cantidad de haitianos que tenemos en el país. Fíjate, es una problemática latente y un problema de nación, un problema de geopolítica, una situación patriótica también, porque dentro de 50 o 100 años, la población dominicana va a estar tan mezclada que tú no vas a saber cuál es el dominicano puro, autóctono, y cuáles son los de descendencia realmente. Bueno, usted me excusa, doctor, pero eso es una problemática mundial. O sea, cuando yo estaba en Italia era una niña, casi no había personas de color y ahora están todos mezclados. ¿Qué piensa usted, doctor Inocencio García, al respecto? Bueno, miren, históricamente en lo que tiene que ver con la agenda migratoria entre República Dominicana y Haití, los expertos han manejado 3 tipos de hipótesis, ¿no? Una hipótesis alta, una hipótesis media y una hipótesis baja con respecto a las cifras, ¿no? Lo que arrojó la encuesta nacional de inmigración fue alrededor de 800.000 inmigrantes haitianos. Pero ¿cuál es la dificultad que tienen? Como su nombre lo indica, no es un censo, son encuestas, ¿no? En consecuencia, hay subregistro de la cantidad de inmigrantes, no solamente haitianos, sino también de otras nacionalidades, pero particularmente haitianos, que están en la República Dominicana. Yeah. Lo que se maneja es un 12%, lo que se ha manejado. Puede ser más, puede ser menos. 4 millones implicaría que estaríamos hablando cercano al 40% de la población dominicana, y eso ya sería mucho, ¿no? Se han manejado lo que se llaman cifras ideológicas, ¿no? Dependiendo de
del posicionamiento político que tenga cada quien respecto a las relaciones dominico-haitianas. En nuestro caso, lo que hay que ver el fenómeno de manera objetiva, ¿no? De que hay una inmigración permanente, intensa, desde Haití hacia la República Dominicana, es evidente, ¿no? Eso no hay que discutirlo. No importan las cifras ideológicas, lo que debemos evaluar es si la República Dominicana está en condiciones económicas, institucionales, territoriales, y tiene la capacidad sociales, claro, de poder albergar a una población que desde ya hace ya décadas está en proceso de huida de su territorio. En nosotros también en parte, en el caso dominicano, en el caso de la juventud. Pero el hecho es que sacando los aspectos de carácter, yo diría, de tensiones étnicas que hay históricamente entre los dos países, el hecho es que la República Dominicana no está en condiciones de soportar el peso de la inmigración haitiana hacia la República Dominicana. Y por eso yo creo, Ruth, que lo importante sería evaluar cuáles son las causas del fenómeno inmigratorio desde Haití hacia la República Dominicana. Y yo te diría que hay que empezar por los problemas estructurales, que son muchos, ¿no? Tanto los aspectos estructurales objetivos como los subjetivos. También tendríamos que hablar para ver los fenómenos estructurales que provocan el fenómeno migratorio, lo que tiene que ver con el régimen político y el sistema de partidos en Haití. También tratar, agregado a esos aspectos estructurales de la sociedad haitiana, también la coyuntura actual que tiene que ver con un problema de gobernabilidad. En Haití prácticamente hay lo que René Zabaleta Mercado, que es un estudio del fenómeno que se produjo en Bolivia, de que se produjo lo que él llamó una especie de estado dual. En Haití prácticamente hay un estado dual porque estamos hablando de que Haití tiene un nivel de inseguridad y de inestabilidad política donde tú tienes a una federación de pandillas, la G9, y tiene a una de esas pandillas que forman parte de la G9 que tiene control territorial, como son los barrios Villa de Dios y Bel Air, cerca a pocos centenares de metros del Palacio Nacional, de la Corte de Casación y de las instituciones principales del Estado haitiano. Entonces me parece que ahí es que deberíamos, para que este diálogo que nosotros tenemos, el público que pueda ver este diálogo posteriormente, puede entender a fondo cuáles son las causas estructurales de por qué ese proceso inmigratorio es efectivamente estructural, no es coyuntural, por el desfondamiento de las condiciones económicas, sociales, medioambientales, que tienen que ver, entre otros aspectos de carácter territorial, del hecho de que todo el desplazamiento de inmigratorio interno, desplazamiento desde el campo hacia la ciudad, se concentra en Puerto Príncipe como zona metropolitana y en el Gran Puerto Príncipe, que está compuesto por otras comunidades como, por ejemplo, Carrefour. Y esa población es la que efectivamente, porque hay que decir que en Puerto Príncipe ocupa el 15% de la superficie del territorio y más del 40% de la población ya se concentra en Puerto Príncipe, y el peso de densidad poblacional, habitantes, superficie territorial de Puerto Príncipe, lógicamente que te impulsa a un proceso de expulsión migratoria, y lógicamente el lugar más cercano
más expedito para emigrar es hacia la República Dominicana. Entonces son esos aspectos de carácter estructural que debemos ver para entender el fenómeno migratorio y cuáles providencias en materia de política pública debe adoptar la República Dominicana, porque repito, este no es un fenómeno de carácter coyuntural, sino que es un fenómeno de carácter estructural. Sí, para agregar algo ahí, doctor, cuando hablaba que se especula, ¿no?, que entre ilegales, los que están legales y tránsito, una cifra que se especula de alrededor de 4 millones de nacionales haitianos, incluyendo aquellos que no tienen ningún tipo de documentación para justificar, para hacer un proceso. Pero la situación haitiana, como usted bien lo indica, desde sus orígenes, desde 1804, siendo el segundo país de América y el primero en el Caribe en obtener su independencia, ha venido arrastrando desde sí un problema sociopolítico que lamentablemente ha degenerado lo que hoy es Haití. Rebeca, ¿pudiste escuchar algo de lo que estuvimos hablando? Sí, escuché todo. Claro, me gustaría participar porque ante estos exponentes que realmente tienen un currículo excelente, yo particularmente en el tema más que un currículo, he aprendido con la experiencia de conocer a la idiosincrasia haitiana y sobre todo algo que es muy importante, que es básico para Haití y los haitianos, que es su cultura. El haitiano todavía actúa debido a culturalmente. Es por esa razón que quizás personas extraordinariamente preparadas, con una capacidad increíble para poder quizás llevar a cabo un entendimiento con el pueblo haitiano y su clase hasta empresarial y política, es tan difícil. Es tan difícil porque el haitiano es totalmente, su cultura está arraigada en la mentalidad de cada haitiano. Mi experiencia más en los años 90, a raíz del golpe de Estado del presidente Aristide, me hizo conocer mucho los haitianos. Y pienso que quizás, de una forma un poco, podríamos decir, oculta, sería la persona en los últimos años que más conocimiento y vigencia he tenido con los haitianos a nivel de gobierno y a nivel empresarial. He estado muy ligada a su política, no solamente en la parte quizás política, sino también económica y social. Lo que pasa es que siempre tras bastidores. Pero realmente eso me hizo conocer mucho su cultura. Yo pienso que al final de los años 70, pues tanto Estados Unidos como Europa quisieron el problema haitiano, que nosotros nos responsabilizáramos con esa situación. Por eso surgieron una serie de ONG y el poder adquisitivo del manejo económico de Haití no está en la mano del Estado haitiano, sino está en manos de estas ONG que quizás en alguna forma han hecho quizás bien para el pueblo, pero en otra forma quizás por su falta de conocer la idiosincrasia haitiana, pues se han cometido errores tras errores, que hoy en día nos paramos frente a Haití y la situación haitiana y decimos, pero ¿de qué forma vamos a resolver esta situación?
porque es difícil. Ahora se ha ido empeorando la situación y los Estados Unidos y Europa, ese Estados Unidos y Europa que tuvieron un compromiso en la salida y el retorno de Aristide, hoy no quieren ese compromiso. La cual yo digo que la única forma de resolver el problema haitiano es retomar el compromiso que hicieron Estados Unidos, Canadá, Francia ante la situación de Haití. Ese compromiso se cayó porque... No te escuchamos más, Rebeca. Se frizó. Mira, es importante yo lo que ella dice, Ruth, pero es importante lo que ella dice sobre que ahora mismo en Haití quienes tienen el aparato económico, quizá no de producción, son las ONG. Por eso es que internacionalmente Haití se le llama el país de las ONG, porque hay ONG para todo, para los religiosos, para la niñez, para las mujeres, pero lamentablemente no hay ONGs para las parturientas que se desplazan hacia el territorio dominicano y principalmente hacia la capital, porque son entradas esas parturientas ilegalmente y pueden ir y accesar libremente a los hospitales de nuestro país, que también eso se registra en esa misma cifra especulativa del monto que anteriormente señalé. Entonces, nuestro país desde mucho tiempo ha sido un punto de apoyo económico para la hermana República de Haití. Doctor Serrano, ya llegaremos a ese punto. Yo quiero dar la oportunidad de decir algo que aún no lo ha hecho al doctor Gatón. Y doctor Gatón, yo quería, ir un poquito más a la parte histórica. Usted le preguntó al doctor Gatón en qué parte del mundo está ahora mismo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque el doctor Gatón... Fue mi compañero de estudio en UTESA. El doctor Gatón está en diferentes partes del mundo sí. al mismo tiempo. Yo no sé cómo lo hace, pero bueno, él es capaz de eso y más. Doctor Gatón, yo quería ir un poquito hacia atrás a la parte histórica, brevemente, y preguntarle cuáles fueron los grupos de inmigrantes que más contribuyeron a la formación de la población dominicana y preguntarle, pues, el río Golfo de Gonave, que está en el valle compartido por Haití y República Dominicana, ¿será el nuevo cruce para los haitianos si el famoso muro es realidad? Y históricamente, ¿qué nos puede decir de ese lugar? Yo creo que lo más conveniente para los amigos que tengan la oportunidad de ver el programa es tener una visión más didáctica, acercándose a las complejidades que genera la situación que tiene la isla, porque no es una situación exclusiva de Haití. Con Haití, como dice el profesor Inocencio García, compartimos la misma realidad geográfica. Entonces, evidentemente que si tenemos una perspectiva mucho más realista, podemos darnos cuenta de que donde se ha erosionado todo lo que podría llamarse terreno cultivable, y hablamos desde una perspectiva geopolítica que es la relación del espacio territorial con el mundo, pero ¿y de dónde va a vivir la gente si no tiene con qué producir alimentos? ¿Qué tipo de empresas van a instalarse en un país donde no existen condiciones de seguridad? ¿Cuáles son las garantías que pueda tener cualquier persona que desee invertir en un país donde no hay estabilidad política? Sin estabilidad política no hay crecimiento económico. Entonces hay que verlo en un contexto geopolítico amplio, porque
para la región, no para República Dominicana solamente, porque nosotros tenemos una superficie territorial que, bueno, cuando la comparamos con islas que sí la población haitiana les afecta de manera enorme, como es el caso, por ejemplo, de Bahamas, como es el caso de cuando ustedes se fijan hacia el Caribe francés, Martinica y Guadalupe, pero hasta Cuba tiene sus distancias y dice, bueno, yo ayudo formando médicos, yo ayudo dando becas, pero siempre que me cruzan barcos haitianos, yo los rehidrato. Yo los hidrato y los devuelvo, porque no es solamente el tema de Haití en cuanto a migración se refiere. Diariamente en el mundo se están moviendo 70 millones de personas. Es que estamos en un mundo interdependiente, globalizado, donde las asimetrías de las economías, donde los medios de vida que tiene alguien en alguna zona puede hacer la diferencia de esperanza de vida de 30 a 40 años. Y en el caso de Haití... Perdóneme que le interrumpa, cuando usted habló de hidratar, eso me hizo ir atrás y recordarme cuando los albaneses llegaban a Italia por vía de los barcos, también ellos iban hidratados y mandados hacia atrás. Es una situación global, pero... Entonces, yéndonos a Haití, porque hay que hacerlo sin el sesgo, sin ese sesgo, desde una perspectiva mucho más amplia, hay una crisis, que es la crisis del medio ambiente. Usted lo decía, por ejemplo, el río Artibonito, ¿dónde nace? Nace en República Dominicana. Es decir, lo poco de agua que pueda llegar a Haití es desde República Dominicana. Hay evidentemente una situación que es estructural y gente que maneja este tema con mucha profundidad y seriedad sabe que Haití representa la espada de Damocles de la República Dominicana. Porque evidentemente, cuando un ser humano no tiene en su espacio territorial cómo vivir, pongo el siguiente ejemplo para ser más ilustrativo. Usted vive en El Salvador. Las pandillas MS-13, M-18 no dan posibilidades de vida. Usted no quiere que su hijo termine siendo parte de una pandilla. Aparte de eso, las posibilidades económicas son mínimas. Lo mismo pasa en Honduras. Llega un huracán, acaba con Honduras. Entonces la gente de El Salvador y la gente de Honduras que están ahora en la frontera son por esas condiciones. Pero no en la frontera de Guatemala, es que están yendo y cruzando México. Es decir, la situación económica, la situación de seguridad empujan a los seres humanos a salir de su territorio. Por eso, como decía don Inocencio en su introducción, el tema haitiano es un tema complejo, son muchos elementos que están unidos y hay que verlo en una perspectiva de que la República Dominicana evidentemente no está en capacidad de poder seguir asimilando la cantidad de población haitiana que evidentemente tendrá que movilizarse, porque si siguen teniendo las haitianas 4 hijos por cada mujer y con una situación como la que tienen en la actualidad, evidentemente seguirá aumentando el número de población y tendrán que seguir emigrando. Y esto es un tema que no es exclusivo de República Dominicana, sino de todos los países, todas las islas que están alrededor de Haití, pero que esto tiene mucho que ver con el interés ya de quienes determinan el curso de la historia de la humanidad. Pero vuelvo y reitero, yo el tema haitiano lo veo en medio de su complejidad y en un ambiente geopolítico que Haití significa parte importante de lo que es para Estados Unidos su Mare Nostrum, que es el Caribe. Es decir, la ubicación geográfica de Haití es fundamental para Estados Unidos junto a Cuba, junto a República Dominicana. Y bueno, creo que hasta ese punto, una lectura así un poco macro
para ir viendo algunas aristas del tema de la forma más sensata posible. Bueno, por eso fue que yo quise comenzar con hablar sobre la cantidad de ciudadanos vecinos haitianos en nuestro país, comparado con la cantidad de dominicanos que existen en el mundo, para tener una idea más o menos de a qué nivel estamos, qué capacidad tenemos para hospedar, alojar, recibir una cantidad tan sustancial de haitianos. Y bueno, ya hablaremos de ese tema. En cuanto a la zona fronteriza, las Naciones Unidas habían hecho un programa para el medio ambiente y habían hecho unas recomendaciones binacionales para la zona fronteriza con Haití. Ellos habían hablado del desarrollo agrícola sustentable y hablaron sobre la reducción de riesgo de inundación por desbordamiento de ríos fronterizos, mejorar la sostenibilidad del comercio transfronterizo y de los mercados binacionales, reduciendo sus impactos ambientales. También habían conversado de la diversificación económica de la zona fronteriza. ¿Qué nos puede usted decir sobre estos temas? ¿Qué se podría...? Bueno, sí. No, don Inocencio es la persona más apropiada. Si hablamos de la frontera, debemos de partir de lo siguiente, tanto en términos históricos como la frontera ha venido después de que en ambos países, Haití más tarde, nosotros más temprano, entramos hicimos la transición democrática, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, teníamos en la era de Trujillo una frontera cuyo enfoque, su administración, era estrictamente en materia de seguridad con una operatividad militar. Uh-huh. Y como estábamos en regímenes totalitarios, dictatoriales, era más fácil, aparte de que la población era menor, era más fácil todo el tema, no solamente de seguridad, sino también el tema de control migratorio y también el tema comercial. Luego que en el caso nuestro hicimos la transición hacia la democracia, Haití más tarde, porque Haití entró a partir del 29 de marzo de 1987 con la nueva constitución salida después de caída de la dictadura de los Duvalier en febrero de 1986. Bueno, pero el hecho es que cuando ya hay, yo diría, unos regímenes democráticos equivalentes, entonces en esa misma medida hubo una democratización del comercio, del flujo y del flujo migratorio y otros delitos conexos, como el tema de tráfico de armas pequeñas y ligeras, que es parte de una convención de Naciones Unidas, que así se llama. Bueno, pues en el caso de frontera, el error que en democracia se cometió es que no hicimos, en el caso dominicano y en el caso haitiano, pero particularmente en nuestro caso, no hicimos la transición del enfoque militar de seguridad al enfoque de la intensificación de los aspectos comerciales y migratorios. Hablar de los dos fenómenos más positivos, ¿no? ¿Verdad? O de uno de ellos, que es el comercial. Y la intensificación económico-comercial entonces desbordó la institucionalidad fronteriza. Y eso, lógicamente, que ha provocado en el caso de República Dominicana la necesidad de apurar paso para una readecuación
aunque un poco tardía, a el desarrollo de una institucionalidad que se corresponda con la intensificación de los fenómenos a los cuales me he referido, ¿no? Pero también ha habido de parte de ambos estados también una omisión, un error con respecto a la institucionalidad fronteriza, y es que tanto desde el área de investigadores como de los mismos estados se ha concebido a la frontera como si fueran territorios aparte de los respectivos centros de poder nacional. Y la frontera ha estado alejado de las políticas públicas de manera prioritaria en ambos estados, ¿no? En el caso de Haití es una situación extrema. Yo conozco la frontera haitiana de manera completa. Cuando fui embajador de la División de Relaciones con Haití, la caminé desde Pedernales hasta el último extremo y fundamentalmente caminando en mulas junto con el embajador William Páez Pialtini, que es realmente el experto dominicano que más conoce sobre la frontera dominico-haitiana. Pero el hecho es que cometimos también ese error de no incorporar la frontera como parte de las políticas públicas en materia de prioridad para el desarrollo fronterizo. Bueno, tenemos retrasos. Haití no tiene gobernabilidad en la zona fronteriza. Repito que yo conozco la zona fronteriza en detalle. Haití no tiene autoridad, el Estado Nacional haitiano no tiene gobernabilidad en la mayor parte del territorio fronterizo. Y bueno, lógicamente, si tú no tienes gobernabilidad como Estado en un territorio, bueno, pues ahí ocurre cualquier cosa. Bueno, por la dificultad de los temas fronterizos, no solamente en términos económicos, sino también ambientales, están relacionados efectivamente con ese déficit acumulado histórico de falta de institucionalidad en la zona fronteriza por parte de ambos estados. Más en Haití, lógicamente, que en la República Dominicana, porque nosotros tenemos mucho mayor control y sí hay una gobernabilidad de parte del Estado Dominicano en la zona fronteriza, a pesar de sus déficits históricos acumulados. Pero el hecho es que, déjenme decirle, Haití, debido a esa falta de institucionalidad fronteriza, a esa readecuación que hubo de hacerse en ese tránsito de régimen dictatorial al régimen democrático, hemos perdido oportunidad, porque yo he planteado, y lo planteaba cuando estaba en la División de Relaciones con Haití, que el comercio entre la República Dominicana y Haití, más para Haití que para la República Dominicana, debe ser una estrategia de lucha contra la pobreza. Porque resulta que por ahí pasan miles de millones de pesos y de dólares. Pero ¿cuál es el problema? Que se lo planteamos inclusive a los organismos internacionales. En vez de enfocar a Haití en aquel momento que entró la MINUSTAH como temas de paz, de seguridad, como fue el enfoque que se concibió para la MINUSTAH, Haití lo que necesitaba era reconstrucción económica. Y les decía a la Unión Europea y a los organismos internacionales, ¿por qué no modernizar las aduanas? Las aduanas del lado fundamentalmente haitiano, las aduanas haitianas. Porque déjenme contarle una anécdota. Eso fue en el momento, en el gobierno de transición de Boniface Alexandre y Gerald Atoutou, después de la salida 2004-2006, después de la salida de Jean Beltrán Aristide. Bueno, pues en Malpaso, pues, colindante con nuestro municipio Jimaní, la provincia de Independencia, el gobierno provisional de Boniface Alexandre y Gerald Atoutou instaló ahí a un recaudador, a un recolector
llamado Chantal Clerville, y Chantal Clerville no aceptaba soborno. Bueno, pues los ingresos aduanales por el lado de la aduana de Malpasset se elevaron de manera considerable. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si la comunidad internacional, en vez de solo tener un enfoque de temas de seguridad regional, como es el enfoque que solo se tiene para Haití, no lo enfoca desde el punto de vista de desarrollo multidimensional, que es el enfoque que nosotros debemos dar en materia de política exterior para el tema de la zona fronteriza entre los dos países, pues entonces si nosotros estaríamos hablando de otra situación. Lógicamente que eso no lo resuelve la comunidad internacional, eso lo resuelven los haitianos, no más nadie. Lamentablemente eso es así. Es decir, la comunidad internacional te puede arrimar el hombro para ayudarte a tú resolver, a orientarte para tú resolver algunos de los problemas, pero la solución, en definitiva, está en cada una de las autoridades, de las élites, en cada uno de esos países. Entonces yo con esto termino diciendo, todavía estamos a tiempo de que desde los organismos multilaterales, los organismos regionales y fundamentalmente los organismos multilaterales de financiación, se pueda desarrollar un plan de mediano y largo plazo para la modernización de las aduanas haitianas. En el caso nuestro, nosotros no necesitaríamos esa ayuda porque nosotros tenemos capacidad para hacerlo por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque nosotros tenemos que precisamente expertise aduanal, que lo estábamos dando como cooperación a haitianos que venían a nuestras aduanas a entrenarse. Es para Haití que se necesita esa ayuda. Y decir que, por ejemplo, imaginémonos que nosotros hagamos aduanas gemelas. Si nosotros hacemos aduanas gemelas como hay aduanas gemelas entre El Salvador y Honduras, donde un furgón no tenga, cuando llega de Honduras, no tenga que durar 1 o 2 horas, sino solamente quizás media hora o 1 hora o minutos, precisamente porque hay coordinación aduanal con tecnología. Eso nosotros pudiésemos hacerlo con Haití, pero lógicamente que eso tiene que ser parte de la voluntad de las élites haitianas que tienen que ponerse de acuerdo precisamente para aprovechar no solamente las oportunidades de comercio con la República Dominicana y poder a través de los aranceles aduanales tener posibilidades para desarrollar sus planes de infraestructura, de educación, de salud y de lucha contra la pobreza y la extrema pobreza en Haití. Muy bien. Mi pregunta es, ¿existe un programa para el desarrollo y para diversificar la economía en la zona fronteriza? ¿Existe un programa actual que funciona? Bueno, mira, cuando yo estuve como viceministro de Cooperación Internacional, desarrollamos con muy pocos recursos un proyecto que se denominó el proyecto Limón Verde. ¿Qué hizo Limón Verde? Limón Verde, que fue un proyecto financiado por la GIZ, con aporte nuestro también del gobierno dominicano, consistió en un proyecto no solamente de reforestación, sino un proyecto de producción de alimentos. Yo lo visité de manera directa y déjenme decirle para no alargar el recuento de este proyecto, cuando visitamos, por ejemplo, comunidades nuestras que están en la raya en restauración con comunidades haitianas, bueno, pues, ¿qué ocurrió? Ahí se estaba produciendo
agricultura orgánica sin ningún tipo de pesticida, y los niveles de nutrición en esa comunidad dominicana mejoraron. Pero luego en Tirolí, del lado haitiano, déjenme decirle lo que ocurrió. No solamente se rescató el ecosistema de producción en esa comunidad, sino que haitianos que se habían ido de la comunidad regresaron por lo exitoso de ese proyecto, porque en definitiva no hubo intermediación, sino que eran las familias, ese era uno de los componentes fundamentales, las familias mismas fueron las que se incorporaron al proyecto, nada de ONGs ni de intermediación de ningún tipo. Y la producción, no solamente era producción, sino que todo el proceso de comercialización lo hacían fundamentalmente mujeres, y las mujeres aprendieron a discutir precios en el mercado. Es decir, que también hubo en un componente de género, lo que ahora se denomina equidad de género, también hubo ese componente, aparte del componente de producción, salud, nutrición, comercialización y lógicamente todo un empoderamiento organizativo a través de cooperativas fundamentalmente de mujeres. Es decir, que se puede luchar no solamente para la frontera, sino para todo Haití. En el caso, por ejemplo, de Argentina desarrollaba un proyecto denominado de huertas caseras, que fue exitosísimo en Haití y que disminuyó los niveles tanto de hambre como de nutrición en amplias zonas de la comunidad de Gonaïves en Haití y en otras comunidades haitianas. Es decir, que con pocos recursos se puede, pero insisto, Haití tiene en el comercio República Dominicana, Haití, tiene posibilidades de captar ingresos, de recaudar ingresos para poder disminuir la dependencia en materia presupuestaria, que anda por un hace tiempo andaba por alrededor de un 60% del presupuesto, de los presupuestos nacionales haitianos como componente, dependiendo de la cooperación internacional. Haití pudiese disminuir ese indicador modernizando las aduanas fronterizas para aprovechar el comercio que se produce con la República Dominicana. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Gatón, en términos de geopolítica, ¿cómo está situada la situación con Haití con respecto a la pobreza extrema que existe? ¿Y por qué geopolíticamente esta situación no se ha podido mejorar? Bueno, el tema de la pobreza, me refiero a la situación geográfica. Es un problema, yo creo que global, es decir, uno de los resultados más visibles de las políticas neoliberales han sido las asimetrías en las distintas comunidades, bueno, en toda la sociedad mundial, porque la pobreza que ha generado dejar que los principales recursos del planeta se queden entre las élites ligadas al sector financiero y al sector empresarial, y hacer que la salud y la educación sea un negocio y dejar al Estado fuera. Eso yo creo que se ha hecho mucho más evidente incluso en Estados Unidos, donde la pobreza se ha incrementado. En Europa también. Es decir, estamos hablando de un mundo que si Haití, que es un país que está
fuera del circuito de las inversiones del planeta, así que está fuera del circuito de productividad por un tema ecológico. No lo vemos de manera objetiva. Esto es más serio de lo que imaginamos, porque si en los países desarrollados estamos hablando de que en Europa las generaciones actuales difícilmente puedan comprarse su casa, sino que van a tener que vivir en la casa de los padres. Así es. Imagínese usted lo que va a suceder en un espacio que, dicho sea de paso, hay que reconocer algo que fue una contribución de las políticas neoliberales y que hacía el mea culpa el gerente del BID, amigo de don Inocencio Moreno, el colombiano, que decía que el BID les recomendó a los haitianos desmantelar su sistema productivo, haciendo que Haití quitara los aranceles, lo poco que le ayudaba a mantener la pequeña producción agrícola. Por otro lado, a través de unos sistemas que tienen los países más desarrollados de exportar sus excedentes para hacer quebrar a los pequeños productores, lo que hicieron fue desincentivar a los productores haitianos y eliminar la producción que en Haití existía, porque Haití no siempre fue lo que nosotros hemos estado viendo en la actualidad. Eso tiene que ver con políticas que se aplicaron como recetas en un momento dado y que lamentablemente los resultados, porque siempre vemos la historia en términos electorales de 4 y 8 años y la historia no debe verse así. Hay que verlo esto en 40, 50 años, a veces hasta 100 años. Entonces, si vemos el tema de la pobreza, déjeme decirle algo, no es un tema solamente de Haití. La CEPAL, claro donde que no. está otra amiga de don Inocencio, allá en Chile, decía recientemente Bárcenas, don Inocencio, que del 2010 al 2020 ha sido la peor década económica que ha tenido América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es mucho decir. Eso es mucho decir, señores. Yeah. Entonces, yo creo que es una situación de mucha preocupación, porque yo solamente no veo el tema haitiano, sino que geopolíticamente uno ve los contextos más amplios, porque cuando me dicen que Haití, por ejemplo, se ha convertido en un refugio para la cocaína que va a ir de paso hacia otras zonas del mundo, yo digo, pero bueno, Haití su 15% del PIB no es la cocaína que sale de Colombia a $1,000 el kilo. Se ha bloqueado la... Es que tenemos una situación de una transnacionalización del crimen, donde, por ejemplo, la economía de Italia, el 15% del PIB viene de los grupos mafiosos. Yeah. Entonces, si eso es en sociedades con instituciones sólidas, donde hay empleo, imagínese usted qué va a pasar en Haití si en España el 5% del PIB viene de las mafias, de las drogas, y qué va a suceder en Haití que la gente no tiene de dónde vivir. Yo creo que estamos en un mundo donde realmente por primera vez nos estamos acercando a hacer un poquito de conciencia crítica de que ese efecto mariposa que se habla, de que una mariposa aletea por allá, por el Pacífico, y el aire que expande luego se convierte en un huracán que acaba con una comunidad a miles de kilómetros. El problema de cualquier lugar del planeta no es solamente el problema haitiano, es un problema de todo el conjunto del planeta. Y con la COVID-19 lo estamos viendo en la actualidad. Es un problema de que ya nosotros tenemos que dejar de ver los problemas del planeta de manera aislada. Yo le preguntaba sobre la pobreza de Haití porque nos referimos estamos hablando de Haití. Claramente no es un tema único de Haití, como usted decía, es un tema global. Y por eso es importante su punto de vista global en ese contexto.
Pero claro, tenemos que partir de Haití porque de eso estamos hablando. Entonces, por eso le preguntaba que geopolíticamente, ¿cómo es que Haití siendo geográficamente un punto estratégico, no viene considerado para las inversiones internacionales, como usted acaba de decir? Es que hay un tema con las inversiones. Sí, doctor Gatón. Bueno, que el gobierno dominicano, ha tratado de una forma, digamos, lo más coherente posible de establecer vínculos con las autoridades haitianas. Eso hay que reconocerlo. Claro. Hay un tema serio de seguridad en la frontera, ustedes no se imaginan, pero lo que no se quiere decir, mucha gente parece que teme decirlo, es que esa comunidad internacional ha jugado al tiempo. Jugando al tiempo es dejarle a la República Dominicana que siga asumiendo el tema haitiano. El problema. Es decir, eso es lo que hay que ir viendo, porque si hay un asunto evidente, porque se habla de las ONGs, pero no todo el dinero de las ONGs entra a Haití. No, quienes disfrutan más ese dinero es la cúpula de esa ONG que no reside en Haití. Es decir, hay que estar claro de que la comunidad internacional entiende que el problema haitiano se puede ir diluyendo en República Dominicana. Hay mucha irresponsabilidad y los gobiernos dominicanos hay que reconocerle que mucho hacen por Haití. Es decir, yo creo que reconocerle al gobierno actual es que ha tratado el problema haitiano por la raíz en cuanto al tema de las parturientas haitianas. Es decir, cuando yo vi que desde la perspectiva del presidente se aborda el tema de las parturientas, digo yo, mira, aquí este es un punto que yo no había visto que se había tratado anteriormente. Yeah. Y eso es un punto positivo. Lo que pasa es que es un tema tan complejo y donde hay tan mala prensa que no le dicen a usted, por ejemplo, que desde Haití vienen a robar aquí, de que hay toda una línea de más de 200 y pico de kilómetros, desde Dajabón hasta Pedernales, que hay unos territorios por ahí que son tierra de nadie. Y si Estados Unidos, o por ejemplo, no pongamos Estados Unidos, porque diríamos son 2,000 y pico de kilómetros de frontera con México. Pero pongan ustedes el caso de Europa, que tiene frontera con África en Ceuta y en Melilla. Tienen vallas y sin embargo los problemas de seguridad, a pesar de tener los presupuestos que tienen, miren cómo se maneja. Entonces, para República Dominicana, para los gobiernos dominicanos, Haití es un tema muy grave, muy serio, y quizás lo que más necesitan nuestros gobiernos, sin importar el tinte, el color que tengan, es que nosotros como dominicanos asumamos que más de lo que se hace desde los gobiernos dominicanos, ustedes no se imaginan. Porque a veces desde fuera, sin estar dentro del Estado, ustedes no se imaginan lo que significó para el gobierno dominicano, por ejemplo, que alguien que atentara contra el actual presidente haitiano terminara cruzando la frontera para este lado. El problema que eso le genera al gobierno dominicano, lo que genera para República Dominicana cuando hay fugas masivas en Haití de delincuentes. Es decir, son muchas las aristas del tema y creo que la sociedad dominicana debe ver con mayor nivel de comprensión y sin ribetes políticos una problemática en Haití donde la comunidad internacional ha jugado a que sea la República Dominicana que se encargue del tema. Por eso es que yo, perdón Rebeca, por eso es que yo creo que debemos de hablar más a menudo del tema haitiano, sin temor, porque muchas personas no quieren hablar. Es un problema que nos concierne a los que saben, concierne a los que menos sabemos, nos concierne a todos. Y estamos al lado de estas personas desafortunadas que lamentablemente no tienen para dónde cruzar, sino para donde nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hablar para que la gente se concientice, para que no exista fobia, para que se busquen soluciones, para que los demás países se involucren, para que Canadá se tome una parte, para que Alemania se tome una parte, para que Estados Unidos se tome una parte, para que hablemos de cómo vamos a
mejorar el tema, porque no creo que se pueda solucionar de un día a otro. Mira, Yo creo que sí se puede mejorar y así se disminuye el efecto miedo, porque claro, cualquier país que ve un sinnúmero de inmigrantes entrar a su tierra toma miedo. Miedo trae otros problemas. Si se trata el tema... En ese tenor, Ruth, que tenía el micrófono apagado y tenía que estar media hora tratando de intervenir. Ay, mi amor, lo siento, yo decía, pero... Cuando Rebeca habló de Sí. la situación de confianza, tú hablas del temor y las gestiones que siempre han hecho los gobiernos de la República Dominicana por darle la mano amiga a la República de Haití, es en esta semana donde la Dirección General de Migración, para establecer una relación armoniosa del comercio bilateral, va a aceptar o a darle el carnet a todos esos comerciantes haitianos que entran masivamente a la República Dominicana y toda esa zona fronteriza comercial como Dajabón y por medio del Ministerio, por medio de la Dirección de Migración, se le va a dotar de carnet a todos esos nacionales haitianos para que no tengan ningún tipo de inconveniente con el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, para que de las aduanas y el comercio bilateral no tengan ningún inconveniente, aún con la situación que está ahora mismo inmersa Haití. Eso es una parte que está haciendo. Y cuando el presidente Abinader se refiere que hay que cumplir con la ley, y cuando tú decías en una intervención que por qué no tenemos un sistema de migratorio, ¿entiendes? Que nos ayude a paliar quizá la inmigración desmedida de no solamente los haitianos, sino ahora mismo vemos venezolanos, ecuatorianos que están en nuestro país, pero realmente existe un sistema, ¿no?, que está aquí establecido en esta ley, que es la ley número 169-14 y el decreto 327-13 para tratar de regularizar aquellos extranjeros, como hablábamos en nuestra intervención, que realmente tengan su documento base para poder optar por este proceso, porque la mayoría de los haitianos lamentablemente no tienen un acta de nacimiento, aún siendo un estado que estuvo colonizado formalmente por Francia y que dejó un legado de instituciones como oficialía civil a través del tiempo y por las luchas políticos sociales se ha ido degradando sus instituciones, pero surgió esta ley porque la comunidad internacional siempre ha querido que República Dominicana dote de documentos a aquellos haitianos que ni en su propio país tienen un documento base como Ya. de nacimiento. Por eso cuando el presidente dice hay que cumplir con la ley, entonces hay que cumplir con la ley como los mismos.